Sabemos que la mayoría de información que circula en Internet no es cierta, pero hay un fenómeno muy peculiar entre los creyentes y no creyentes que he notado. ¿Cuál es? Pues que los creyentes jóvenes ya no están creyendo en Dios. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Y les preguntamos, ¿por qué ya no crees en Dios? Ah, porque tengo información que es verídica. Y les preguntamos, ¿cuál es la información? Es que vi un TikTok en internet que decía las 10 cosas por las que Dios no existe. Y nos vamos a lo contrario. ¿Por qué ahora crees en Dios si te pasaste la mayoría de tu vida no creyendo en Dios? Ah, porque vio un TikTok que decía, porque sí existe. Y sí me convenció. Entonces, ¿qué está haciendo el Internet por nosotros? Pues pensar por nosotros. Y yo no digo que esté bien o mal, pero ¿qué tanto toma decisiones el Internet por nosotros? He visto mucha gente dando conferencias, gente que sabe, no que sabe de Internet, sino que tiene buenos conocimientos que dice, es que no le crean el 99% de Internet porque el 99% está erróneo y el 1% es cierto, pero le modifica. Y es cierto, porque en las políticas de Internet de Facebook las empecé a leer y he visto que muchos creadores de contenido te dicen, el morbo paga más. Y es cierto, tú puedes subir cualquier cosa de morbo que no sea cierta, que tú le pongas una leyenda. No es cierto, ¿eh? Pero por morbo te vas a meter a ver. Y eso es lo que paga más. Entonces, volviendo al tema, se suscita ese fenómeno de que muchísimos jóvenes ya no creen en Dios. Yo tengo amigos cercanos que no creen en Dios porque el Internet se los dijo. Tengo conocidos también que se volvieron, pues, a una religión específica, a creer en Dios, porque el Internet también se los dijo. Y está bien buscar información, pero saber de dónde buscar. Yo aquí no te voy a venir a decir si Dios existe o Dios no existe. Cada quien toma la decisión, dependiendo, pues, los pensamientos de cada uno. Cada quien puede pensar en lo que sea. Pero, por ejemplo, si les digo, Dios existe, y yo les doy, pues, pruebas, no sé, un libro, no sé, la Biblia, la historia que dice, ustedes no se deben de quedar con eso. Deben indagar, investigar. Si yo les vengo a decir es que Dios no existe, porque yo digo que no existe, y créanme, pero ¿qué pruebas tienes? Ah, pues tal, tal, tal. Pero ustedes deben de investigar. ¿Por qué digo que no existe? A lo mejor me pasó algo muy feo y yo quedé resentido con la vida y dijo, pues Dios no existe porque Dios no me curó. O Dios sí existe, en mi caso, por ejemplo, que me dio un derrame, puedo decir, Dios sí existe porque me curó. Entonces, si no me hubiera curado, si me hubiera ido de este mundo, ¿qué se hubiera dicho? Eso es muy importante, ahorita que lo pienso, porque, por ejemplo, los doctores decían, Dios te amó mucho que te dio, pues, larga vida. Los enfermeros, los pastores, la gente que no cree en Dios, decía así, Dios te quiere mucho. Entonces, si no me hubiera salvado, ¿qué hubieran dicho? Y vemos el poder de Internet hoy en día, porque se puede usar para cosas buenas como ayudar a las personas en necesidad, también para perjudicar a las personas. Por eso, al principio yo decía, la mayoría de información que se encuentra en Internet, pues no es verdad, es morbo. Y yo sé, por ejemplo, sigo muchos creadores de contenido, tanto de reflexiones, de em, religión. La mayoría lo hace por dinero. Así, claro, lo hace por dinero. Porque yo he visto entrevistas que dices que yo hago un personaje nada más, si me quieren creer, qué bien. Pero yo trabajo en esto. Y está bien. Lo que no está bien
es cuando quieres manipular a una persona para que haga lo que tú. Hemos sabido de muchos casos que les dicen, es que yo predico la palabra de Dios, mándeme dinero. Eso no es predicar la palabra de Dios. Jesús jamás pidió dinero, jamás. Entonces, cada quien cree lo que quiera, cada quien cree lo que quiera. A lo mejor ustedes pueden decir, es que tú igual haces un personaje, nada más lo haces por dinero. Pues sí, pero pues a mí no me pagan. Yo nada más lo hice este podcast por agradecimiento a Dios de lo que me dio otra vida. Ya cuando los doctores me decían que me iba. Pero ahí está la cosa. No deben de creerse lo que tienen en internet. Deben de indagar en la información. Así como indagan en su trabajo, en la escuela, es lo mismo. No copian ni pegan lo primero que salió. Bueno, algunas veces sí, pero debemos investigar. Porque el maestro te dice, ¿y qué pruebas tienes de esto? ¿Cómo lo sustentas? Es lo mismo. Entonces, para la otra que veamos una información, porque yo lo veo en las personas más grandes y hasta jóvenes que dicen, es que yo vi esto en internet, es que yo vi en WhatsApp que decía que si no mando este mensaje me van a cortar la señal de mi teléfono. Así, es que si no mando el mensaje del WhatsApp, en el eclipse me va a hacer daño. Así decía. O que la radiación le iba a hacer daño a los teléfonos. Decía, es que debo de mandar esta cadenita porque si no, el sol va a mandar ondas solares y va a descomponer mi teléfono. A ese grado llegamos de creer todo lo que viene en internet. Y yo no digo que lo creamos, sino que lo investigamos por nuestro bien. Yo he creído en cosas que resultan que no eran ciertas, para bien y o para mal. Pero de los errores se aprende. Pero la cuestión aquí es que cometamos los errores más pequeñitos que se puedan. Sí cometerlos porque somos humanos, pero hacer válida la garantía de que nos podemos equivocar una menor porción. Y sí tengo muchos conocidos y amigos que iban a la iglesia, a mi misma iglesia, y ya dejaron de ir y renegaron de Dios, dijeron es que Dios no existe. Y se burlan de él. Cada quien puede hacer lo que sea, pero les vuelvo a preguntar, ¿hasta dónde pensamos por nosotros mismos? Si hablo desde yo, ¿cuánto me han manipulado el Internet para hacer algo? Ustedes pregúntense el lugar. ¿Piensan por ustedes mismos? ¿Pensamos por nosotros? ¿O dejamos que el Internet influya? He visto tantos casos que les pregunto a mis amigos, ¿por qué dejaste de creer en Dios? Pues porque no me cumplió lo que yo quería. No fue la vida que yo buscaba. Yo quería una vida de diversión. Y vuelvo a lo mismo, se respeta la decisión de todos. Si Dios eh, no, ¿cómo se dirá? No nos juzga, ¿por qué yo voy a juzgar a otra persona? O yo creo que no nos juzga. O a lo mejor sí o no sé. Son los pensamientos de Dios. Pero yo no tengo por qué juzgar. Pero yo digo dentro de mí, ¿cuánto me ha manipulado Facebook para hacer algo? Ahí queda la pregunta. Entonces, lo que veamos en internet no lo pongamos pues firme, como algo firme. Pongámoslo en tela de juicio, porque no sabemos si es verdad, es falso o una verdad a medias que nos perjudica. Estaba viendo lo de bueno, no sé si me lo censura Facebook, pero lo de la guerra de Palestina, que atacaban. Y veía una señora que subía al Facebook, bueno, el video, y decía, ese ahorita, cuando ese video ya tiene, pues, años. Entonces, en el video decía, donen dinero. Aquí les pongo la cuenta.
Y yo le puse a la señora, ese video no es falso, pero no es de ahorita. Y la cuenta es de aquí de México. Entonces, y dice, ah, gracias, joven. Gracias por salvarme. Entonces, por eso decidí hacer este video, porque han habido muchos casos que yo he caído, han caído muchas personas, y no con dinero, sino cuando hablas con alguien. Dices que yo lo vi en internet, y no es cierto. Y lo mismo sucede con los que creían, ya no creen, con los que no creían y ahora sí creen. Yo, como les vengo a decir, yo no les vengo a decir crean en Dios, no crean en Dios. Es decisión de cada uno escuchar la información que desee, pero es decisión de cada uno pensar en esa información que escuchamos. Pero bueno, lo más importante que en este mundo, yo siempre lo he dicho, es hacer buenas acciones por la gente que no tiene, por los animalitos y por uno mismo, pidiéndole a Dios, porque ahora sí voy con eso. Yo creo en Dios, yo creo en Dios. Si ustedes deciden creer, qué bien. Si no, pues ya será su momento, como todo. Bueno, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y recuerden, no crean lo que viene en internet. Es una verdad a medias. Una noticia media por amarillismo a lo mejor. Mejor busquen más información, actualícense y ahora sí, pues a creer la información o a no creerla, pero ya se tienen las bases. Es por nuestro bien. Cuídense mucho, adiós. Hasta luego.